Un visitador médico perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía Ventanas, Pueblo Viejo. Joven que cayó en la adicción pide ayuda urgente. Justifica su consumo tras el abandono de su madre. Presidente Rafael Correa aseguró que dentro de estudiantes detenidos por manifestaciones en el Colegio Montúfar hay mayores de edad y advirtió que habrán sanciones. Además, ministro anunció que las clases están suspendidas. En lo internacional, Papa Francisco envía mensaje a Morelia. Aseguró, es mentira que la única forma de vivir sea siendo narco, porque pueden ser empleados de Dios. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Un hombre acusado de robar fue duramente castigado. Martes 16 de febrero, amigos, buenas noches y bienvenidos. Un visitador médico de 38 años de edad murió cuando su vehículo fue impactado por un camión en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. El conductor del pesado automotor es buscado para las investigaciones del accidente de tránsito. Veamos. Este accidente de tránsito ya está siendo investigado. Preliminarmente se conoció que el auto fue impactado por el camión en el kilómetro 1 de la vía Ventanas, Pueblo Viejo. El saldo trágico de este hecho es el fallecimiento de Antonio Ricaurte, de 38 años, quien se desempeñaba como visitador médico y residía en la ciudad de Guayaquil. Aparentemente ha sido un choque por alcance entre un auto y un camión, en el cual producto del mismo hay una persona fallecida. El automóvil sufrió gran daño, mientras que el conductor del camión fugó del sitio. Llegamos aquí, vimos que lo iban siguiendo el chofer por arriba porque el auto estaba parqueado, ahí llegó el camión y se lo llevaba ahí para allá dentro del mundo. No, pues decía que las llantas se las había reventado, por eso se le fue encima. La desgracia pudo ser mayor si esta valla publicitaria no frenaba a los vehículos. Estos se hubieran ido contra una vivienda. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 3 jóvenes resultaron heridos tras recibir algunos disparos mientras bebían una gaseosa en el sur de Guayaquil. Ellos ahora están hospitalizados, mientras que habitantes del sector donde ocurrió el hecho solicitan mayor resguardo policial. Cerca de las 22 horas, la tranquilidad de los habitantes se vio alterada luego de escuchar la descarga de un arma de fuego. Yo estaba adentro en la cocina cuando vimos la balacera. Fue algo desesperante, que todo el mundo aquí salió a la carrera. Según testigos, las víctimas permanecían sentadas bajo un árbol del parterre central en la avenida Simons. De pronto pasaron otras 3 personas quienes los atacaron directamente. ¿Iban caminando? Claro. ¿Cuántos eran? Eran 3 personas. Sí, los muchachos estaban ahí tranquilos, ya descansando, tomándose su cola. Le vinieron los picados y le dieron un tiro. De ahí la tercera persona que venía, le dijo, este man le tiró una garrafa. Cuando vi que le dispararon, salí nomás a soplar para mi casa. Los heridos fueron trasladados hasta una casa de salud por parte de sus familiares. En el barrio, sus habitantes aseguran que los afectados son conocidos y dieron las mejores referencias. Son tranquilos los muchachos, no sé lo que habrá pasado. Que yo no conozco a Chipasano, nosotros sé por el nombre, no sé por el nombre, los conozco son de cara. Sin embargo, creen que todo se originó tras un partido de fútbol en una cancha de otro sector. Las víctimas habrían ganado el encuentro y eso despertó el coraje de sus rivales. Y de allá se han venido en problemas ya. Los manos de allá se picaron, ya y momentos así son de alto peloteo. Habían perdido el otro y habían tenido problemas. Y se quitaron, y ya los muchachos estaban descansando.
A pocos metros del lecho de sangre se encuentra una construcción abandonada. Los moradores detallaron que anteriormente allí funcionó un PAI, pero que en la actualidad sirve de escondite para personas indeseables. Desde que salió el PAI se dañó todo. Aquí se ha hecho un fumadero de drogaditos, pero se reúnen aquí para fumar la droga. No respetan niños, no respetan a nadie. Incluso mientras realizábamos nuestro trabajo investigativo, recibimos amenazas de quien fue identificado con el alias de Fernando. Ante los acontecimientos, quienes habitan en esta zona del Guasmo Norte piden mayor seguridad. El ministro que de nuevo envíe al PAI, el policía aquí para que esté resguardando en el PAI, que se vuelva a rehabilitarse. Informó José Morales. En el sector de Bellavista de Calderón, en Quito, el cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción fue hallado por un habitante. La policía especializada realizó el levantamiento del cadáver y está investigando para conocer su identidad y las causas de su muerte. A media mañana, un vecino del barrio Albornoz que sacó a su perro a que tome un poco de aire fresco se internó por este espacio baldío que está destinado para campo verde, pero que al momento se encuentra en total abandono, lleno de hierba y arbustos, fue quien encontró el cuerpo de una persona que aparentemente fue dejada en el lugar hace varios días. Un señor que pasea a los perros dice que ha avisado a los vecinos, ellos han llamado a la policía. Muchos de los vecinos indicaron que cuando pasaban por el camino de tierra percibían un olor como de algo podrido, pero se imaginaron que de pronto era algún animal muerto y no lo tomaron mucha atención. Sorprendidos comentaban que era la primera vez que algo de esta magnitud pasaba en el sector. Ya se huele, pues ya se podría pensar que es un animal muerto. Rápidamente los policías acordonaron la zona, la cinta amarilla impedía el paso, protegían la escena. En esta ocasión recogían las evidencias que fueron dejadas cerca al cuerpo de la mujer, cuya edad podría estar entre los 25 y 30 años. Las prendas que vestía, el buzo negro, un pantalón jean color celeste. El cadáver estaba en estado de descomposición. Por ahora se desconoce si la mataron en el lugar o la fueron a dejar. Llevaba sus prendas de vestir. Junto al cuerpo encontraron lo que parecía un casco de motocicleta y otros objetos que entraron en cadena de custodia. Recolectaron algunos indicios que de igual forma serán analizados en el laboratorio de criminalística. El cuerpo intacto fue llevado hasta el departamento forense de la policía para las respectivas pericias. Aquí se determinarán las causas que provocaron la muerte de la mujer, encontrada botada en el bosque del barrio Albornoz, allá por Bellavista de Calderón. Aproximadamente de 8 a 15 días, sí, por el estado de descomposición. Por ahora se desconoce la identidad de la mujer. Los vecinos indicaron que tampoco por la zona han escuchado de la desaparición de una chica. Creen que aprovecharon lo abandonado del sector para dejarla en medio de los matorrales, donde los testigos seguramente no existen, o al menos eso creen. Pero no hemos oído nada, señor. Una nueva víctima encontrada sin vida en menos de una semana y van 2 mujeres que aparecen botadas en espacios baldíos. En Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil, un joven inmerso en el mundo de las drogas solicita ayuda urgente porque desea cambiar el rumbo de su vida. Él indica que sufrir el abandono de un ser querido durante su infancia lo llevó a la depresión y luego al consumo de alcaloides. Sufrió el abandono de su progenitora cuando tenía apenas 13 años. Ese ha sido el momento más doloroso de su vida. Se fue así en la madrugada, se fue, nadie estaba aquí, estábamos todos durmiendo y cuando ella se fue. ¿Tú te levantaste y ya no la viste? Ya no la vi. No la vi. ¿Eso fue porque con un problema? No sé, estaba todo bien, de un rato cogió y se fue. Y fue en su soledad y depresión cuando se vio tentado a entrar al mundo de las drogas. Yo tenía 13 años. ¿Y a esa edad que empezaste a consumir? Sí, a esa edad comencé a consumir. ¿Qué te decían tus amigos? Nada, que con eso me iba a aliviar. Actualmente tiene 19 años de edad y vive con su abuela, quien todos los días llora por él. Yo lo quiero. Así mismo yo quiero que usted se olvide de eso. Él principió a consumir desde que la mamá lo dejó botado. O sea, él empezó a deprimirse. Sí, y él dice, abuelita, yo ahí me metí, dice, porque los amigos le dijeron, sí, dice, métete que con esto te pasa.
La depresión, la tristeza que sentí. Sí, con esta la tristeza que siente te pasa. A sus 65 años de edad, la señora dice estar cansada de ver a algunos de sus hijos y nietos siendo esclavos de los estupefacientes. Y ahorita, él me llora. Él llora. Abuelita dice, yo ya quiero dejar esto, pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay amigos que lo llaman y se lo llevan. Ellos viven en un populoso sector del Cantón Durán y decidimos acompañarlos al Centro de Salud de Oramas González para que puedan acceder al tratamiento que ofrece el Ministerio de Salud para personas con problemas de adicción. Ellos fueron rápidamente atendidos y el joven deberá realizarse exámenes, ingerir medicinas y recibir charlas, pero sobre todo tener la voluntad de cambiar. ¿Quieres cambiar? Sí, yo quiero cambiar. ¿Por qué quieres cambiar? Porque me siento mal ya, con esto no veo futuro. Estando así me voy a ir, me voy a desperdiciar tarde o temprano, me estoy matando por dentro. ¿Tú eres consciente de eso? Sí, me estoy matando por dentro, tantas cosas que lleva eso. La abuela tiene la esperanza de que con la ayuda de Dios, su amado nieto cambie el rumbo de su vida, informó Luxiola Salazar. Cambiamos de tema. En Quito las clases fueron suspendidas hasta el próximo lunes 22 de febrero en el Colegio Montúfar tras el segundo día de protestas protagonizadas por los estudiantes. 20 personas quedaron detenidas y 2 resultaron heridas durante la manifestación. Estudiantes del Colegio Montúfar protagonizaron fuertes enfrentamientos en el sur de Quito. Es el segundo día de las protestas. Los uniformados ingresaban paulatinamente al establecimiento educativo ante la protesta de los estudiantes. El coronel Carlos Alulema, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, informó que se actuó bajo el marco de la ley. Con grandes piedras, maderos, ya con intenciones claras de afectar contra la vida, inclusive de los policías. Y en ese sentido nosotros actuamos dentro del marco de la ley, dentro de una figura que es conocida, que se llama flagrancia, donde no es necesaria una orden judicial para poder restablecer el orden. Un policía y un estudiante resultaron heridos en la protesta. Además, 20 personas fueron aprehendidas, 14 menores de edad y 6 adultos, quienes entre llantos de sus familiares fueron trasladados a la unidad de flagrancia. Que están siendo sometidos a un proceso de identificación en primer lugar, a ver si todos son estudiantes, pero fueron detenidos justamente durante estas jornadas de protesta aquí. Ante las protestas de los alumnos exigiendo que no se reubiquen a 16 de sus maestros a otros establecimientos educativos, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó a través de su cuenta de Twitter que dado el grado de violencia y por la seguridad de los verdaderos estudiantes, se suspenderán las clases en el Montúfar. Según el comunicado oficial del Ministerio de Educación, la suspensión será en los días 17, 18 y 19 de febrero. Por otra parte, los 4 estudiantes detenidos el pasado lunes tendrán que cumplir con trabajos socioeducativos de 2 semanas durante 3 meses y pagar $400. Informó Adriana Rojas. El presidente de la República, Rafael Correa, llevó a cabo un conversatorio con los medios de comunicación durante su visita a Guayaquil. Recalcó que habrá sanciones contra los estudiantes del Colegio Montúfar que fueron parte de una fuerte protesta en Quito. Sobre protestas de estudiantes. Y todo esto por la reubicación de 16 profesores que en base a una auditoría del Montúfar, seguro que estaban de más, que había exceso de profesores, ellos manipulan a los chicos. Y son gente del MPD, y en las manifestaciones ha habido gente infiltrada en el MPD, ciertos estudiantes que eran jóvenes, regresar al pasado tirando piedras, quemando llantas, cerrando la vía NAP, agrediendo policías, trataron de agredir al ministro. No van a lograr absolutamente nada. Ayer se detuvo 4 jóvenes, hoy 20, me dicen que 4 son mayores de edad, ellos tendrán procesos legales. Sobre industria farmacéutica. Pero lo que quieren es volver a lo que hicimos en el 2011, donde cometimos un error. Le dimos exclusividad a la empresa farmacéutica nacional. Se pusieron de acuerdo, coludieron. Aquí presenta tu oferta tú, aquí yo presento mi oferta. Ahora les estamos dando una ventaja razonable, 17.5. Si ya no pueden competir con eso, qué pena. Sobre el ISFA. 150 empresas en papel, etcétera. Cuando tenían pensiones de miseria no les importaba porque se retiraban y iban a ganar $5.000, $6.000 como gerentes de Andel,
como gerentes de Flopec, como gerentes de TAME. No olvido olvidar, estas cosas tienen que discutir el país, porque tienen que ser cosas del pasado. Nadie puede tener esa preventa, compañeros. Un hombre acusado de robar fue duramente castigado. De regreso con más información, amigos. Un delincuente fue sancionado de manera severa por los habitantes de un sector. El hombre recibió latigazos y entre lágrimas prometió no volver a cometer otro delito. Tenemos un informe de ATV desde Perú afiliado a la red de noticias Albavisión. No vas a hacer, tienes que trabajar. Se turnaron para castigarlo. ¿Tú te piensas que aquí somos... ¡Sigue! ¡Sigue! Una lluvia de chicotazos recibió a este joven tras ser capturado robando en una vivienda. Aquí vas a sacar todo. No se roba. ¡Ah, rápido! ¿Tú sabes lo que vale las cosas que estás robando, el sacrificio de la gente? ¡Sigue rápido, no pares! Fueron los propietarios del predio quienes aplicaron la sanción impuesta por las rondas urbanas de Cajamarca. No se roba. ¿Puedo? Sí. El sujeto, en aparente estado de ebriedad, habría sustraído un gallo de pelea y unos quesos cuando fue sorprendido infraganti por sus víctimas. Mi pata, ¿tú te piensas que aquí somos... Su cómplice huyó del lugar, dejándolo a merced de los dueños de la vivienda, quienes lo llevaron hasta la base de los ronderos. De la serie de latigazos y en medio de lágrimas, el intervenido, de 20 años, pidió perdón. Disculpe, por favor, no vuelvan a hacer. ¿No vas a volver a robar? Nunca más lo vuelvan a hacer. No robado, maestro. ¿Para qué has entrado entonces a la casa a visitar? El sujeto fue dejado en libertad tras comprometerse a no volver a delinquir. Y mañana, en nuestro informativo matinal, entérese. ¿En qué lugar un hombre fue hallado realizando actos impúdicos en plena vía pública? ¿Y de qué otras acciones lo acusan habitantes del sector? Tenemos un informe completo. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó Guayaquil, donde llevó a cabo algunas actividades. Una de las principales fue la firma del decreto ejecutivo que precautelará el cumplimiento de los derechos de los pueblos afroecuatorianos. Traen los tambores en las venas para sacudir la conciencia social que sigue mirando impasible el diseño internacional afrodescendiente capítulo Ecuador, decretado por la ONU. Y que tuvo como antecedentes una conferencia regional en Santiago de Chile, donde se acuñó justamente el término afrodescendientes. Decenas de agrupaciones asistieron a la firma del decreto ejecutivo en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas, y el jefe de Estado destacó las primeras designaciones. Tuvo que llegar la Revolución Ciudadana para que Guayas tuviera el primer gobernador afrodescendiente de la historia, nuestro compañero Roberto Cuero, hoy por otros lares. Luego se trasladó a la Avenida del Bombero para observar los avances de la construcción del nuevo hospital del IES. Aquí aclararon que el seguro no enfrenta ninguna fisura financiera. Con esa liquidez que hacía, la invertía. ¿Qué mejor inversión que bonos del Estado? Es decir, los 8.000 millones que supuestamente le demos al IES es nuestra propia plata. Y por eso le pagamos 600 millones de dólares anuales en intereses. Quiero expresar una disculpas a la ciudad de Guayaquil porque en realidad este proyecto debió empezar por lo menos en el año 2011. Tuvo una serie de dificultades en donde se crearon una serie de fideicomisos, todo un galimatías jurídico. Corta agenda en su acostumbrada visita de los martes al puerto principal, informó Jorge Escobar. El ministro del Trabajo, Leonardo Berresueta, informó que el articulado de las reformas laborales estaría listo en las próximas 2 semanas para ser enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente.
El paro parcial es uno de los cambios que contempla el paquete de reformas laborales que analiza el Ejecutivo. Leonardo B. Resueto, ministro del Trabajo, manifestó que mediante acuerdo entre empleador y trabajador se podría reducir hasta en un 50% la jornada laboral. Que esta paro parcial pueda durar máximo hasta 6 meses renovables por una sola vez. Que los patronos asuman la seguridad social de los trabajadores bajo el paro parcial. Los trabajadores bajo ningún concepto en paro parcial pierden la seguridad social, se garantiza su seguridad social. Lo que para el secretario de Estado evitaría que algunas empresas en situación de crisis lleguen a la quiebra, generando desempleo. La jornada prolongada y continuada también está entre las reformas al Código del Trabajo. Lo que hacemos es, en este caso, hacer una adaptación al ciclo del negocio de la empresa, previo a un acuerdo escrito entre trabajadores y empleadores. Que las 40 horas semanales puedan ser distribuidas adecuadamente y que no se genere más allá de 10 horas al día. Y decían algunos dirigentes sindicales, esto elimina las horas suplementarias extraordinarias, en lo absoluto. Son parte de los cambios que el gobierno ultima para enviar a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, lo que podría ser en 2 semanas. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, comentan que están analizando la propuesta. ¿No les preocupa nada estar todo bien? Estamos construyendo, mire, estamos construyendo. Yo creo que este es un camino que recién empieza. No podemos decir que es la última palabra ni del Ejecutivo, ni de los trabajadores ni trabajadoras. Temas que entran al tapete de la discusión, informó Héctor Romero. Durante su penúltimo día en México, el Papa Francisco presidió una ceremonia religiosa ante 40,000 personas en el estadio de Morelia. Allí mantuvo un encuentro con los jóvenes a quienes pidió no caer en las manos del narcotráfico. Para más detalles de su visita, hacemos contacto con Celia Mendoza de La Voz de América y corresponsal de la red de noticias Alba Visión. Buenas noches, Celia, te escuchamos, adelante. Muy buenas noches, así es, realmente el Papa Francisco fue recibido con brazos abiertos en Michoacán, un estado que ha sido asaltado por el narcotráfico. El cartel de Michoacán es uno de los más sangrientos y poderosos. Vimos cómo miembros de la comunidad civil, niños, así como líderes religiosos lo recibieron en el aeropuerto para luego trasladarse a la catedral de Michoacán, donde él tuvo ya la oportunidad de dar su misa en esta ciudad de Morelia, donde habló y le jaló las orejas básicamente a la Iglesia Católica. Esto fue algo que llamó la atención de los presentes, quienes estuvieron muy pendientes de su mensaje, en el cual también lanzó diferentes mensajes en contra de los grupos al margen de la ley, en especial aquellos que manejan el narcotráfico en estas áreas. Más adelante, el Papa Francisco tuvo diferentes eventos, bendijo y pasó por diferentes calles de esta área donde las personas estaban conglomeradas ya a las horas de la tarde, como decías. Vimos cómo se reunió con jóvenes líderes de sus comunidades en un evento similar al que realizó en Chiapas. Escuchó mensajes y preocupaciones de los jóvenes, los analizó, los habló. Y esto es algo significativo, diciéndole a los jóvenes que no eran solamente la esperanza, pero la riqueza de México para adelantar y para seguir adelante. Y les pidió que trataran de hacer lo posible para que no se deje de soñar. Desde muy temprano, el Papa Francisco arribó a la ciudad de Morelia, en Michoacán. Aquí fue recibido por miles de fieles que en las calles y avenidas se concentraron para ver y saludar a su santidad. Morelia se considera el corazón de una región golpeada por el narcotráfico. Ahí, Francisco dirigió su mensaje a los jóvenes e invitó a los sacerdotes y monjas a no detenerse ni resignarse ante la violencia, sino más bien a motivarse en otros que nunca se rindieron ante las injusticias. Qué bien nos hace apelar en los momentos de tentación a nuestra memoria. Cuánto nos ayuda el mirar la madera de la que fuimos hechos. No todo ha comenzado con nosotros.
Y tampoco todo terminará con nosotros. La reunión con niños de las parroquias con edades de entre 9 y 12 años fue el escenario para que el Papa diera un mensaje tajante. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando por ser jóvenes se los usa para fines mezquinos, seduciéndolos con promesas que al final no son reales. Estudios de Audiencia Nacional indican que la visita del Papa Francisco a México fue vista por más de 41 millones de personas que sintonizaron alguno de los eventos del líder religioso. Y realmente vimos a un Papa Francisco en el que, como mencionaba, se ve revitalizado, ya llegando a su último día en la jornada. Estará en Juárez alrededor de las 9 de la mañana y se reunirá con miembros de una prisión. Luego tendrá la posibilidad de estar con jóvenes bachilleres. Seminaristas almorzarán con el Papa Francisco y concluirá en una misa que está en las afueras, en un área externa, muy cerca de la frontera entre los Estados Unidos y El Paso, Texas. Un encuentro muy emotivo. Muchísimas gracias, Celia, por este interesante y completo reporte a esta hora de la noche. Seguimos con más noticias. En un sector de Guayaquil, una mujer padece de cáncer y sus familiares indican que está en etapa terminal, pero quieren cumplirle un deseo especial. Se trata de que su hija, que vive en Venezuela, pueda compartir los últimos días que le quedan. Veamos. Cuando el pronóstico no es favorable, la desesperación se apodera de la mente y la angustia llega y las lágrimas caen. Natividad, a inicios de este año, una molestia hizo que acudiera al hospital, llevándose una trágica sorpresa. Tengo un tumor en el páncreas. Sin embargo, está en un periodo de negación, así cuentan sus familiares, quienes nos dicen que médicamente los pacientes con esta enfermedad, sus días los tienen limitados drásticamente. La doctora dijo que era una etapa crítica, terminal. Un tumor de páncreas era súper difícil porque no podían sacar el páncreas. Entonces ya no le van a hacer quimio. Ya tiene la última palabra en estos momentos porque uno no decide de nada a veces. Ni de los mismos médicos. Natividad está postrada en una cama con sus medicamentos para el dolor junto a ella. Esto calma sus molestias corporales momentáneamente, pero en su corazón tiene un vacío, tiene un deseo, tal vez uno de sus últimos. Su hija está en Venezuela y quiere verla, volver a abrazarla, y esto mientras ella pueda abrir sus ojos. Que venga mi hija porque... No quiero, o sea, es desesperante estar en un lugar tan lejos que me vea viva porque usted sabe que ya el muerto. Mi tía nos pidió eso. Ella por eso ella no quiere internarse, ella quiere ver a su hija y a su nieto. ¿Sabes? Su último deseo es eso, verlos a los dos. Si usted puede ayudar a cumplir el deseo de Natividad, contáctese al número de celular 099-601-7574 con Natalie Marín. ¿Cuánto cuesta un pasaje por tierra? ¿Serían 2 pasajes? Serían 2 pasajes. Yo creo que está aproximadamente en $300. Depende de la colaboración de todos ustedes. Eso yo le pido a Dios todos los días, todas las noches, ver a mi hija con mi nieto. Informó Lorena Vaque. 3 personas resultaron heridas tras el choque de un patrullero policial y un bus de la Metrovía en Quito. El accidente ocurrió entre las avenidas La Prensa y el Inca. El chofer de la unidad de transporte público se quedó en el lugar y fue detenido. Los 2 vehículos circulaban en sentido sur-norte, pero se desconoce qué le pasó al policía que conducía el patrullero, y de las versiones de los agentes civiles de tránsito, así como de los pasajeros y el chofer de la Metrovía. De forma repentina quiso girar en U y no alcanzó. Yo venía por mi carril como siempre, haciendo el recorrido normal, y el patrullero curvó de golpe. Se me salió de golpe. La unidad estaba con pasajeros. Una mujer sufrió golpes que fueron atendidos por las ambulancias que asistieron al sitio, mientras la peor parte llevaron los 2 policías que estaban a bordo del patrullero. Fueron trasladados a una casa de salud. Ingresa a dar un giro en U que no es permitido
Aparentemente no se le ve al metro, lo que me supo manifestar Policía Nacional. Se conoció que los policías estaban de servicio minutos antes. Con la colaboración de los agentes civiles de tránsito, capturaron a 2 sospechosos de haber robado un celular y los trasladaban hasta la unidad de flagrancia. Estaban con sospechosos. Ahí sí lo que pasó en el interior no podría decirle. Los 2 sospechosos salieron ilesos una vez que el impacto fue en el lado izquierdo del patrullero, justo en la puerta del conductor. El vehículo policial fue a parar contra un cerramiento. El chofer quedó ahí porque él sabe que no tuvo la culpa. El único que tuvo la culpa aquí es el policía, nada más, que se dio toda la vuelta. Por parte de la policía no hubo una versión oficial de lo sucedido, mientras agentes del CIAT serán los encargados de determinar qué mismo pasó. En La Prensa y el Inca, norte de Quito. En estos carros no podemos frenar de golpe porque tenemos que cuidar cuidar la seguridad de los usuarios. Pero yo quise esquivarle al patrullero. El patrullero siguió caminando para adelante en vez de parado cuando ya me vio. El tráfico en sentido norte-sur fue interrumpido por varios minutos, un accidente donde los 2 conductores se quedaron para responder por lo sucedido. En Quito informó Iván Casamen. Amigos, así finalizamos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es/en vivo. Allí elige la señal que desee, Quito o Guayaquil. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.